Bueno, muy buenos días, estudiantes de 10º grado de la institución educativa Ateneo Jornada Tarde. Nosotros hoy tenemos un tema para trabajar y es la parte de la antropología. Es un tema supremamente importante porque tiene que ver con el transcurso de la vida de cada uno de nosotros, del ser humano. Siempre ha existido esa pregunta o esa incógnita del hombre, ¿cierto? Así, ¿de dónde viene? ¿Por qué esto? ¿O por qué lo otro? ¿O porque a mí me pasa? ¿O porque a mí me sucede? Entonces, pues con los griegos, pues se hizo más visual esa situación. Pero lo que fueron los chinos, los egipcios, los mayas, los aztecas, todos ellos han estado pendientes de esa situación del ser humano, esas grandes preguntas que nos hacemos, y mucho más ahora en el siglo XXI, y en esta época pues nos llevaría a esa expectativa generalmente para nosotros. Antes de comenzar, vamos nosotros a compartir un video sobre principalmente sobre un cuidado que debemos nosotros de tener como seres humanos generalmente. Entonces, miremoslo tantico. Este es sobre la antropología filosófica, es decir, esa primera introducción sobre esa parte de la antropología filosófica. Pregunto, ¿sí me están escuchando? ¿Le están escuchando o no? Sí, señor. ¿El video lo están escuchando o no lo están escuchando? El video no. Porque El video no, profe. el video no. Entonces, espérate un momentico, que es que me faltó aquí algo. Entonces, bueno, vamos a mirar. Profe, que Carlos le está intentando entrar y le dice que tiene un error. ¿A quién? Carol Mosquera. ¿No puede? No, profe, no puede. Pues el error yo creo que lo tiene es ella en un momento determinado. Entonces habría que mirar a ver qué le está pasando. ¿Listo? Pero yo aquí le estoy dando ya. Entonces vamos a mirar el video sobre la parte de la antropología para que tengamos en cuenta. Antropología filosófica. La antropología filosófica, como indagación acerca de lo específico de la realidad humana, desde las aportaciones de las ciencias humanas, las diversas antropologías científicas y la interpretación crítica de la filosofía, sigue constituyendo, aún hoy, una labor no suficientemente resuelta. Carlos de Orlegui nos ofrece en este libro un nuevo intento de definir su estatuto epistemológico, así como sus bases críticas e ideológicas complementarias. Se enfrentaría así a la problemática planteada al tratar de conjugar los conocimientos humanos y técnicos con la búsqueda ontológica, con el fin de definir los elementos esenciales que acompañan al ser humano en tanto sujeto y objeto de estudio. Entonces miremos. ¿Cuáles son esos grandes interrogantes que nosotros tenemos en la vida? ¿Quién me puede decir? Por ejemplo, a ustedes en estos momentos, ¿qué les preocupa? ¿Qué les llama la atención como seres humanos? ¿Quién me dice? Pues, profe, uno como estudiante, el no poder seguir con su carrera, el tener que quedarse encerrado y no poder seguir con todos los sueños que tenía. Muy bien, Valentina. ¿Otro?
Juan Fernando, ¿qué te preocupa? Haider, ¿qué te preocupa? ¿Los demás no piensan? Recuerde que si no podemos, si no hacemos la clase participativa, no tengo en cuenta la cuestión de la nota. Apenas está la cuestión de Valentina, que está opinando, los demás debemos opinar. ¿Qué nos preocupa? Quintero. ¿Nada nos preocupa en la vida? Me parece con mucha razón lo que plantea ahora, de que le puede preocupar la situación de no poder ingresar a la universidad. Pero no solamente nos podemos quedarnos en no poder ingresar a la universidad, sino que hay que buscar las diferentes formas para en un momento determinado, pues nosotros poder solucionar esas dificultades. Recuerde que siempre el ser humano ha tenido demasiadas dificultades y ha tenido que afrontarlas generalmente. Ustedes ven, por ejemplo, que sus padres o en algún momento sus abuelos o los mayores dicen, es que en la vida nada es fácil. ¿Por qué nada es fácil cuando se plantea y nos dicen de esa forma? Pues nos van a decir que nada es fácil porque alrededor de nuestra vida siempre hemos tenido que luchar. Y hay un adagio muy popular que dice que, por ejemplo, a las personas no hay que darles el pescado, sino enseñarlas a pescar. Por eso es importante que ustedes comiencen a saber cómo en un momento determinado podemos nosotros solventar cada una de esas dificultades o de esos problemas que nos presenta en la vida. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Que es la pregunta que nosotros tenemos y tenemos que hacer ahora. Entonces, miremos a través de la diapositiva que tenemos. Decimos que la antropología filosófica, entonces dice, antropología filosófica, las costumbres, el comportamiento, las conductas, la mentalidad y la forma de vida han interesado siempre a los filósofos. En definitiva, el fenómeno humano es un objeto de investigación desde una perspectiva antropológica que forma parte fundamental de la filosofía. El campo de estudio de la antropología filosófica es mucho más amplio. ¿Qué nos están diciendo ahí? Pues que siempre a nosotros nos vamos a estar en ese constante o esa preocupación, el porqué de las cosas. Por ejemplo, a mí me preocupa. Mandar la ubicación, hace favor, que cualquier momento. ¿Qué está pasando con el micrófono? A mí me preocupa demasiado, por ejemplo, el caso de que la gente no participa. ¿Sí? Esa participación es muy importante. Profe, espérate, no te escucho porque los otros micrófonos están prendidos. Ya los estoy silenciando. Entonces, para mí es muy, muy importante que en un momento determinado nosotros tengamos que opinar. Y opinar nos hace pues que la vida sea totalmente diferente. Yo creo que a muchos de ustedes, tanto los niños o las niñas, cuando nosotros vamos a una fiesta o vamos a una reunión y nos sentamos ahí como si fuéramos unas sillas nomás, pues no vamos a hacer nada, eso nos aburre, eso nos cansa y nunca vamos a tener conocimiento. La finalidad de las clases también es compartir lo que nosotros pensamos. Recuerde que le estoy diciendo que esta parte de la filosofía de la vida nos sirve para crecer a cada uno de nosotros. Bueno, entonces decimos nosotros que engloba el conocimiento científico, los juicios de valor, la libertad de comunicación y expresión, y también la religión, la política, la sociología. Así bien, lo más característico de la antropología es analizar
la naturaleza del ser humano. Es cierto que también la psicología y la historia investiga sobre estas cuestiones, pero desde otro enfoque diferente. Es decir, que nosotros podríamos decirlo de que por qué ustedes en un momento determinado son parcos, es decir, por qué no opinan. Y yo le decía a ustedes que en un momento determinado ustedes no opinan, es porque sufren un proceso de castración. Y ese proceso de castración está en que las clases son demasiado dictatoriales. Y al ser dictatoriales, pues no nos permiten la cuestión de opinar, sino totalmente al contrario, de hacer planas, de llenar un cuaderno, y que solamente hablen o digan cuando a usted en un momento determinado se le dice que tenga que hacer. Entonces se convierte como en una maquinita, ¿sí? Y porque hemos pensado que el orden, que la disciplina, es cuando usted no responde, sino cuando usted solamente contesta lo que se le pregunta. Hay un libro muy importante que expresa sobre la filosofía de la vida o su antropología. En este libro nos plantea cómo la existencia del ser humano ha ido cambiando y ha ido evolucionando demasiado. Y nosotros vemos que la educación también ha evolucionado y más que todo ha cambiado demasiado, y ahora que estamos en medio de esta situación de la pandemia o de esta dificultad tan grande que estamos viviendo, ¿qué pasa con él? ¿Lo tengo que sacar a la niña? Me hace el favor y no rayan. Dice, el filósofo británico descubrió que lo mejor es poner el foco de atención en lo que anteriormente y menos en interior mismo. Es decir, nosotros tenemos que estar muy preocupados sobre la cuestión del comportamiento, sobre lo que a nosotros nos aqueja, sobre lo que a nosotros nos llama la atención, lo que en un momento determinado nos puede llevar a mantener la felicidad o la alegría. Y que eso pues sea la parte más importante para el ser. Entonces nosotros podemos pensar que esa filosofía que es tan importante, que es tan básica y que es necesaria, pues nosotros tendríamos que buscarle ese verdadero sentido. Y ese sentido es el de llevarlo a que nosotros le demos un verdadero interés a la sociedad y a la vida. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre esa parte de la filosofía, entender también ese comportamiento, entender también esa forma de pensar, entender también por qué nosotros actuamos de esta o de aquella forma. Y eso nos lo permite lo que es la parte de la antropología. Entonces, miremos, se puede entender la antropología filosófica de varias maneras. Una sería el estudio filosófico del ser humano, elaborado a lo largo de los siglos actualmente, objeto de atención de la filosofía. Es decir, cómo pensaba el hombre en la antigüedad, cómo pensaba en la Edad Media, cómo pensaba en la Edad Moderna, cómo piensa en la Edad Contemporánea, o cómo puede pensar antes de la pandemia y cómo puede pensar después de la pandemia. Eso lo podríamos nosotros hacer. Hay otra manera para entender la expresión, sería más restringida y se aplicaría a un movimiento o escuelas de pensamiento fundada en Alemania en 1920-1930 del filósofo, antropólogo y sociólogo. Este movimiento tuvo una influencia decisiva en el panorama intelectual de Alemania en el siglo XX. Por ejemplo, ¿por qué existe gente tan mala, tan mala, tan mala? ¿Qué puede tener una persona o un ser humano, por ejemplo, como lo que hizo Hitler con los judíos? Y no solamente Hitler, sino, por ejemplo, el caso quien hacía
esos aspectos. Él daba las órdenes, pero quien lo realizaba era otro. Miremos esta figura. Nosotros ya la podemos identificar en la parte de la historia. Juan, ¿qué tipo de figura es esta? Juan. Renacentista. Renacentista, pero por ejemplo, ¿qué está plasmando esa figura? ¿Alguno que me puede decir? ¿Qué era lo que quiere decir? ¿Quién fue el primero en hacer estos dibujos? ¿Leonardo? Da Vinci. Leonardo da Vinci. ¿Y qué querría él plantear en eso sobre el hombre? ¿Por qué le pone 4 manos, le pone 4 pies, uno está parado firme? ¿Sí? De pronto sería porque él dice que son 2 posiciones, o sea, 2 posiciones del hombre. Pueden ser dos formas diferentes de pensar. El hombre tiene 2 formas de pensar. Muy bien. Podríamos decir que tenemos 2 formas de pensar o miles de formas de pensar. Porque mire que, por ejemplo, tú llegas a momentos, ¿cómo piensas cuando estás enojado? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es usted cuando está enojado? No piensa, se va a impulso. Se va a los impulsos. ¿Cómo piensa cuando usted es triste, está triste por alguna circunstancia? ¿Cómo pensamos cuando estamos alegres? ¿Cómo pensamos cuando estamos nosotros motivados? Entonces miremos que hay muchas circunstancias de ese hombre. Y por eso nosotros observamos, por ejemplo, casos de, hagámoslo, por ejemplo, cuando nosotros vamos al paseo, ¿cierto? Como siempre se hace en el paseo del colegio, la salida, y uno observa que esas niñas a veces que son calladitas, que no hablan mucho, pero cuando van al paseo ellas cantan, ellas se expresan mucho, hacen bulla, juegan y eso. Y es una forma de expresión. Es, uy, pero mira aquella. O mira aquel, cómo está totalmente. Miremoslo cuando vamos a las fiestas, que a algunos nos ha pasado. ¿Qué pasa cuando usted de pronto se toma un traguito, 1 o 2 traguitos, y entonces le sale el otro ego? ¿Quién me dice? Juan o los muchachos, ¿qué pasa cuando usted se toma unos traguitos y comienza Sale Patricia. ¿Sale Patricia? ¿Cómo así que sale Patricia? ¿Quién me cuenta a ver? Ay, no, profesor, es que no es lo mismo la personalidad de uno así normalito y cuando ya tiene tragos encima. Bueno, pues digo yo no. Claro. Y mire, y usted se ha visto de pronto cuando esos compañeros que son maldadosos, que le han dado unos traguitos, la comienzan a usted a tomarle una foto o a firmarlo, y entonces uno dice, uy, no, qué pena. Mire ese oso de lo que yo hice, ¿cierto? Pero es porque a veces uno, pues necesita algunos incentivos para poder salir de ese otro hombre que uno otros tiene alrededor. Entonces, por eso nosotros decimos a veces, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a que realizara una situación de esa, cierto? Si esa niña era muy juiciosa, si esa niña fue muy bien educada, si esa niña fue muy bien formada, ¿por qué hizo eso? Esa es una de las grandes interrogantes que tenemos. Entonces, mire, una de las formas que nosotros tenemos de la parte de la antropología filosófica es esta parte, mire. ¿Qué nos indica en esa? ¿Quién me puede decir? ¿Qué más sencilla? ¿Qué le representa esa imagen? El pensamiento. El pensamiento. Pero si ven que en ese pensamiento hay 2 figuras, ¿cierto? Una donde están dando una especie de estrellitas y la otra donde nuestro cerebro tiene como unos colores, ¿cierto? Uno rojo, otro como cafecito, otro como verde, otro como todo. Ojo, esas son las cuestiones de las emociones, las diferentes emociones, los diferentes sentimientos. Ahora me decía, por ejemplo, que una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es la parte del estudio, ¿cierto? Que es lo que nosotros debemos hacer. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿será que solamente lo económico es el único trampolín para nosotros poder salir
adelante? Pregunto, ¿no existen otras herramientas para poder yo salir adelante? Recuerde que hay una serie de becas, hay una serie de ayudas, hay una serie de préstamos, pero para cada uno de esos elementos que están ahí, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar en un momento determinado? Pues vamos a tener que hacer algo muy esencial y muy básico, que es que, pues, dedicarnos bien al estudio, dedicarnos a hacer las cosas muy bien, leer, como me decía alguna vez Valentina, me dijo en clase, me dijo, profe, me gusta la filosofía porque yo quiero ingresar a la universidad, tener una forma de pensar de una forma diferente, mirar la vida de una forma diferente, sentir que yo tengo condiciones para hacer mis cosas y yo poder obtener logros en mi vida. Yo no puedo pensarte que es que Julanito o Julanita tiene mayores capacidades para el desarrollo del pensamiento, sino que todos tenemos las mismas capacidades y las mismas condiciones. ¿Qué es lo que nos falta o qué es lo que nos dificulta en un momento determinado? Lo que nos falta o lo que nos dificulta en un momento determinado son nosotros enfrentarnos a esos miedos. Juan José Álvarez, ¿cuál es el más grande miedo que tú tienes? Pues supongo que es defraudar a la gente que me está apoyando. ¿Cómo? Defraudarlo. ¿Y por qué crees que uno puede defraudar a las personas? Por no cumplir sus expectativas. Mira, Juan, hay algo muy importante y Valentina y todos. Yo no tengo que hacer las cosas por los demás. Yo tengo que hacer las cosas porque yo estoy convencido de lo que yo puedo. ¿Sí? Recuerde lo que... Sí, Valentina. Uno no hace las cosas por los demás, pero si una persona está poniendo todo, digamos, en el tema de los papás, están invirtiendo una plata para llevar a una universidad a uno, y uno no está haciendo las cosas bien o siente que no es capaz, uno dice, la estoy embarrando y voy a defraudar a las personas que están dando todo por mí. Excelente, Valentina. Pero entonces, ¿yo qué debo hacer si me estoy dando cuenta que yo la estoy embarrando? Bueno. Tratar de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Es decir, por eso el ser humano es un ser racional, que piensa, analiza, cuestiona, reflexiona totalmente en la vida. Entonces, en la clase de educación física, por ejemplo, con el profesor Artemo siempre se ve, no sé cuando él los lleva al estadio, y uno ve que, por ejemplo, unos son muy buenos para correr y siempre llegan de primeros. Pero ustedes saben que en la clase, si él le dice que hay que correr todos, a todos los pone a correr. ¿Sí? Y así ¿él qué le califica? Pues le califica el primero, pero también le califica a aquel que hace un esfuerzo, a aquel que está muy comprometido con las cosas. Entonces, por ello te decía, Juan José, que yo no puedo hacer porque los demás me dicen o porque los demás me están planteando o porque los demás me están apoyando. Yo tengo que también hacer porque yo tengo condiciones y cualidades. ¿Y eso qué me significa? Pues la dedicación, el compromiso, que yo sé qué es lo que debo hacer y lo que todos son. Todos tienen una gran oportunidad en la vida y esa gran oportunidad de la vida es aprovechar a todo momento lo que nosotros estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en un momento determinado. Por eso nosotros encontramos, mire, dice, Juan, lea la diapositiva. Antropología filosófica. Se define como filosofía del hombre. Filosofía porque explica o da razón de aquel preconcepto de hombre, hace comprensible a aquella experiencia natural que tenemos sobre él, aclarando su razón de ser. Ojo, es lo que hemos dicho, ¿cierto? La antropología y la filosofía del hombre es el comportamiento del hombre. Pero ustedes lo dicen a diario. Mire que ¿qué es lo que más les disgusta a ustedes los jóvenes? Que los comparen. ¿Sí o no?
¿Por qué les disgusta que los compare, Juan? O Valentina. ¿Por qué les disgusta que los compare con Julano? Profe, pues, cada uno tiene sus cualidades. A mí no me gusta porque es como si le dijeran a uno, es que usted es igual al demás, y uno sí, cada uno tiene su forma de ser y de pensar. Muy bien. ¿Quién más puede opinar? Juan. Bueno, ¿a usted le gusta que lo comparen? Pues no, señor, No. ¿Por qué no te gusta que te comparen? porque yo tengo mis propias habilidades y que alguien sea mejor. Y por ejemplo, digamos que la persona con la que me están comparando es mejor que yo en deportes. Yo, por ejemplo, no es que haga mucho deporte, pero yo tengo mis propias habilidades, mis propios gustos. Claro. Es decir, que todos somos diferentes. Algunos han escuchado algo que nuestros padres o los viejos dicen. Nosotros somos como los dedos de la mano. Los dedos de la mano no son iguales. Todos los dedos de la mano son diferentes. Tienen una forma diferente y cada uno tiene una función diferente. Entonces, eso hace la antropología. Valentina, ¿le damos la segunda? Es filosofía del hombre porque es la disciplina que nos muestra las causas o principios con los que se hacen inteligibles Inteligible. al hombre, sobre advertir que al decir hombre entendemos al ser humano tanto varón como mujer. Es decir, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Existe una diferencia entre el varón y la mujer? No. Todos tenemos la misma capacidad. Todos tenemos las mismas oportunidades. Ustedes son 57, ustedes son, sí, cerca de 60 estudiantes, los dos décimos, y cada uno tiene las mismas oportunidades. Mire, ¿cuántos de ustedes les disgusta de pronto que uno como docente se siente para conversar o darle la clase o explicarle a uno solo? Y uno escucha a estudiantes que es que cree que yo no soy capaz de entender. ¿Por qué no me explica? ¿Sí? Y se viene la gente de pronto a preguntar y hace que le explique también, ¿cierto? Yo también tengo mis capacidades para entender generalmente. Entonces, dice, la filosofía del hombre, porque es la disciplina que nos muestra las causas y principios en que se hace inteligible el hombre, en que el hombre puede desempeñarse en las diferentes actividades o comportamientos. Muestra cómo puede conocerse al hombre y nos asegura en qué grado de certeza podemos alcanzar la verdad sobre él. ¿Cuál puede ser esa verdad sobre él? ¿Quién me dice? Su origen. ¿Mm? ¿Hasta dónde usted puede llegar? Mire, nosotros nos encontramos en la vida situaciones muy duras. Nosotros a veces pensamos como docentes que solamente aquel que sacaba 5, que sacaba las mejores notas, es aquel que se va a desempeñar como un gran profesional. Pero muchas veces en 10, en 15 años o con el tiempo uno se encuentra con estudiantes que son grandes profesionales, que son grandes empresarios, que son grandes personas y que han salido adelante. Y que muchas veces no es lo general, que aquellas personas que tenían muy buenas capacidades, muy buen conocimiento, se han quedado ahí y no han salido, no han progresado. Entonces, es lo que yo le digo a ustedes tienen que aprender es a conocerse generalmente, a saber hasta dónde puede llegar. Y que cada uno de esos retos que nos ponen, que cada uno de esos retos que encontramos, nosotros tenemos que solucionarlos. Juan me decía ahora, yo no puedo ser bueno para educación física, pero yo tengo otras habilidades. Pero sí hay que aprender a combinar cada una de ellas, ¿cierto? Aprender a vivir en un medio y aprender a sacarle provecho a cada uno de esos.
Por eso, se ocupa del ser mismo del hombre, como su estructura y cómo es en sí, qué clase de ser es. No estudia al hombre como aparece, sino como él es en sí. ¿Cómo somos cada uno de nosotros? Ahí está una imagen. ¿Quién me puede decir qué ve en esa imagen? En esa foto. Diferentes estampas del ser humano. Son las diferentes etapas, son las diferentes formas que tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros somos una gran incógnita. Muchos de nosotros inclusive no sabemos cuáles son nuestras verdaderas capacidades o nuestros verdaderos alcances en un momento determinado. Y eso nos lleva a la antropología. La antropología nos lleva a que nosotros conozcamos muy bien al ser humano. Pero antes de conocer a los demás, debo yo conocerme a sí mismo. Recuerde lo que yo le decía en clase. Nosotros encontramos de que no todos estudian, no todos aprenden, no tienen toda la misma forma para hacer las cosas. Existen diferentes formas y cada uno tiene su forma para actuar generalmente. Miremos entonces, ¿para qué estudiar la antropología filosófica? Entonces, dice, definición, es la ciencia que busca que la verdad del conocimiento de la persona y del ser personal para responder de manera radical a la realización humana desde la ciencia filosófica. Okay. Mire. Juan. ¿Juan está ahí? Juan. 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 Señor. ¿Usted se acuerda cuando estábamos en octavo? Pues, de algunas cosas. De algunas cosas. Pero principalmente te acuerdas, y yo en estos días los aquí en claro, a mucha gente que ahora te dice, uy, no, es que Juan es muy importante, es que Juan... Pero cuando estábamos allá, ¿no decían todo lo contrario? Porque de pronto no habían descubierto cuáles son tus verdaderas cualidades que tenemos. Y por eso la antropología nos lleva a entender a las personas de una forma totalmente diferente. ¿Qué nos estudia? La naturaleza humana, el espíritu, el ser personal, la intimidad, las facultades del conocimiento humano, la dimensión afectiva y la libertad. Es decir, estudia todo su conglomerado. Mire, nosotros, ¿cómo yo puedo actuar en mi casa si yo veo situaciones que son difíciles? Mi papá quedó sin trabajo o mi mamá quedó sin trabajo. No tenemos dinero para pagar los servicios. ¿Sí? O el medio en que uno vive. Pero a pesar de todas las dificultades, yo tengo que salir adelante. Porque es mi meta, es mi propósito. Entonces, ahí viene algo muy importante que la antropología nos maneja. Es cómo yo le saco ventaja a cada una de las cosas. Delicioso. Porque es que en nuestro medio nosotros primero vivimos y luego compartimos. ¿A dónde apunta la filosofía? ¿Sí? Es que Gina que no te puede escuchar y que si prende el micrófono sí te puede escuchar, pero si lo apaga no. Bueno. Entonces dice, ¿a dónde puede apuntar? A responder esos interrogantes de una manera racional, a conocer a las personas, a qué personas se conoce y a sí mismo. Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿quién soy? Cada uno puede tener una respuesta, ¿cierto? ¿Quién es Valentina? ¿Quién es Valentina? Respóndeme. ¿De qué forma, profe? ¿Mm? ¿De qué forma? ¿Quién es Valentina? Yo soy Valentina. Sí, ¿quién es? Una persona que... Extrovertida. Extrovertida, ¿qué más? Alegre, entusiasta, dedicada, comprometida. Esa es la parte positiva. ¿Y lo negativo?
Malgeniada. Malgeniada, ¿sí? ¿Qué más? A ver, Luna. Algo muy importante que te falta mencionar. Ojo, Valentina, yo ya te lo he dicho, la voluntad, ¿cierto? Cuando tú encuentras las dificultades, hay que ser muy fuerte, ¿para qué? Para solucionarlos totalmente. Y eso es una dificultad muy grande. Y por eso muchos nos dejamos absorber por las dificultades. Juan, ¿quién es Juan? Juan. No, yo no sé cómo puedo hacer. Ahorita aparece un motivo. No voy a regañar a la gente, pero si esto sigue así, yo le voy a hablar a la profesora y yo no voy a perder mi tiempo en mi clase. Porque si la gente no va a opinar, a participar, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí hablando como una lora. No, en serio, esto no tiene ningún sentido. Yo le subo la diapositiva. No tengo ni nada. Y su nota no era más de 3, yo le digo. Yo no pongo nota más de 3 porque si la gente no es capaz de abrir la boca para decir, no le estoy preguntando nada del otro mundo. No les estoy preguntando por una fórmula, no les estoy preguntando por cuestiones espaciales ni nada. Ay, Luna, pues. Sino que es del ser humano. Me ha preguntado quién soy yo. Uh-huh. Está preguntando. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién habla? Lo primero que podemos decir es que somos un ser humano, ¿cierto? Que somos seres humanos que tenemos emotividad, que somos seres humanos que tenemos una forma de pensar, que somos seres humanos que tenemos cualidades, que somos seres humanos que tenemos sentimientos y que tenemos un corazoncito. Y eso nos hace que cada uno seamos diferentes. Eso nos lleva a decir, ¿qué es ser persona? Ya entramos a la parte antropológica. ¿Qué es ser persona, Juan? Profesor, pues como persona, pues ser es como fallar, ¿no? Tener sus caídas y aprender a levantarse y pues estar buscando como una perfección, ¿no? Hacer las cosas cada vez mejor y pues aprender, ¿no? Muy cierto. ¿Sí sabe qué hace la diferencia del ser humano y todos los demás elementos de la naturaleza? Que somos seres racionales. Que somos seres racionales. ¿Y qué significa ser racional? Ser consciente de nuestras decisiones. Exactamente. Entonces, yo soy persona, pero soy consciente de que puedo hacer cosas buenas o puedo hacer cosas malas. O pueden hacer cosas que son positivas o que pueden ser negativas. Eso es lo importante de ser humano. Y como ser humano yo me puedo equivocar, pero yo no puedo vivir de las equivocaciones. ¿Sí? Como nos dicen muchas veces los adagios populares. Pues si se nos murió, entonces yo también me meto en la caja. No, yo tengo que mirar a ver cómo solvento y cómo salgo adelante, cómo progreso, cómo hago que las cosas sean totalmente diferentes. La otra, cómo aprovecha mejor mis posibilidades y de lo que soy capaz. Eso nos lleva a la antropología. Entonces, si yo soy bueno para matemáticas, o si yo soy bueno para literatura, o si yo soy bueno para deporte, o si yo soy bueno para arte, bueno, entonces, ¿cómo yo le saco ventaja? Y eso hago de mi vida un equilibrio totalmente. Y demuestro de que soy capaz. Por eso recuerdo que muchas veces en el salón se han hecho unas cuestiones de pactos y usted ve gente muy viva. ¿Por qué se une con Julanito? Porque es muy bueno para matemáticas. Y en ese grupito tiene también cuál es el bueno
para español. Y ese Berriondo le chupa rueda a los dos, pero él es bueno para dibujar, o él es bueno para tomar apuntes, y se comparten, y esos son los grupos que hacen que la gente pueda progresar y salir adelante. Entonces, aprovechar mis posibilidades. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Pues las que el mundo entero nos brinda diariamente. Mire, esta es una posibilidad, Juan, esta es una posibilidad. ¿Y eso nos lleva a qué? Pues a entender cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál puede ser ese sentido de la vida? El sentido de la vida es poder nosotros entender hacia dónde vamos o qué queremos en un momento determinado. Ese es el verdadero sentido de la vida. Poder nosotros identificarnos sobre las situaciones que se nos van a encontrar. Eso nos lleva a nosotros a poder entender sobre eso generalmente. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender ese sentido de la vida, a entenderlo muy bien. Miremos el siguiente video sobre la parte de ese sentido de la vida, generalmente, que estamos nosotros realizando. Por favor, vamos a compartir lo siguiente. Lo escuchamos y compartimos las ideas. Un momentico. Bienvenido, José Carlos. Soy Leticia y soy maestra. Estoy encantada de estar aquí contigo para hablar sobre filosofía aplicada a la vida, a la familia y a la educación. Encantada, Leticia. El placer es mutuo. Gracias. Tú eres profesor y eres doctor en filosofía contemporánea. Y has dedicado estos últimos años a publicar libros y a escribir libros relacionando la filosofía con la vida diaria. Pues me gustaría empezar esta entrevista hablándote sobre algo que es muy importante en la vida, que es la amistad. Tú hablas mucho de que has comentado que vivimos en una sociedad muy individualista, pero hay algo que has dicho en uno de tus libros que a mí me ha encantado porque yo lo veo a diario en el patio del colegio, y es la importancia que tienen los amigos en los niños y en los jóvenes. ¿Qué valor tiene la amistad? Desde la perspectiva filosófica, la amistad tiene una percepción de temporalidad muy importante, es decir, se tiene que asentar en una historia conjunta entre dos personas o más, y también un criterio. Voy a dejar de compartir porque no tiene sentido que sigamos esto acá trabajando. Pero antes de terminar, ¿qué sentido tiene la vida? El que nosotros mismos le damos. Sí, Quintero, muy bien. ¿Por qué son importantes nuestros compañeros? ¿Qué tanto esos amigos nos hacen falta? Profe, pues al uno estar en esta situación en la que uno no puede ver a las personas a las que se ha pegado tanto, porque los compañeros los ve uno todos los días y uno se apega. Así uno no se hable con esas personas en este momento hacen falta, porque uno tenía problemas de pronto en la casa y se iba al colegio, y en medio de tanta locura que pasaba en el colegio uno se sentía mejor y se le olvidaba los problemas. Me asalta una pregunta. ¿Qué tan benéfico ha sido esta cuarentena para nosotros? Estar tanto tiempo de los que ustedes nunca han estado en la casa. Pues como algunos lo hizo que les ha tocado, ¿cierto? Porque hay otros que yo sí los veo que salen, andan y van a un lado y van al otro aquí mismo en el municipio. Pero aquellos estar encerrados en la casa, no salir sino un momentico nomás al frente o hacer una vueltica y volver otra vez, ¿eso ha sido positivo o ha sido negativo? ¿Qué me dice aquí?
Es dependiendo de la perspectiva de cada persona. En mi caso, pues realmente no es muy diferente a lo que era antes, pero pues me gusta más, me parece más productivo. Bueno, porque es tu forma de ser, ¿cierto, Quintero? Exactamente. Estar en casa. Juan José, ¿qué tan positivo o negativo ha sido esta cuestión del encierro, de la cuarentena? Pues, profesor, igual yo antes no salía mucho, pero yo me siento más cómodo así trabajando virtualmente desde el computador que a, que a mano en los cuadernos, porque yo soy muy habilidoso con la tecnología y pues me siento más cómodo. Muy bien, Juan. Pero recuerde que lo más importante, ya te doy Valo, ya te doy la palabra. Lo importante es la humildad, ¿cierto? Y que no siempre todo se va a conseguir de esa forma. Porque hay algo muy importante, Juan, y es que muchas veces la gente nos dice cosas hermosas y bellas, y la realidad de la vida es otra. La realidad de la vida es otra. Yo puedo tener condiciones muy buenas, pero yo no puedo desconocer que hay gente con muy buenas capacidades. Gina No, Caicedo. profe, pues yo pienso pues, o sea, en mi modo de ser, pues, que yo no lo veo como algo positivo o negativo, sino es que, pues, el saber qué nos enseña este aislamiento, ¿ya? Pues a mí me enseñó, pues, que uno tiene que valorar lo que tiene, porque en estos momentos yo no puedo compartir con mis compañeros o no puedo disfrutar de la misma forma que disfrutaba antes. Y pues también he aprendido a valorar que... o sea, comparto más con mi familia de lo que compartía antes. Muy bien. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Yo, profe. Diga. Pues, profe, más que todo, pues uno más que todo extraña cómo estudiaba en la presencial, debido a que uno se socializaba más con los compañeros y tenía un ambiente muy tranquilo. ¿A ti te hacen falta los compañeros, Sebastián? Pues más que todo el ambiente que yo estaba antes y también a los que han estado ayudándome en la presencial y sí, sí, profe. Muy bien. Dylan. Dilian, profe. Dylan. No, pues yo considero que eso nos ha permitido reflexionar, pero en mi caso lo veo como algo negativo, porque Sí. pues por fuera del aprendizaje presencial también teníamos otras actividades, como por ejemplo yo entrenaba, de pronto que salí a algún lugar o algo por el estilo, los torneos, y pues extraño mucho eso por mi parte. Muy bien. ¿Quién más? Nicole. Haider, Alexis. Profe, Sí. pues yo opino, Sí, pues yo Nicole. opino que pues como hay aspectos positivos y negativos, ¿no? Porque en lo positivo diría que pues uno acá en la casa pues permanece pues más con la familia y pueda que uno se agarre pues a pensar y uno hace como cosas productivas también, ¿no? Y pues lo negativo sería como se dice, pues uno iba al colegio y uno ya estaba como acostumbrado al ambiente de allá, uno digamos ya tenía planeado que todos los días uno iba a estudiar. Entonces, pues hay aspectos positivos como negativos. O como decía Lilian, que pueda que uno también, pues uno antes, digamos, uno practicaba algún deporte, entonces pues uno también estaba acostumbrado como de salir. Muy bien. Milagros. No, profe, lo mismo. A mí me hace falta ir al colegio, eh, practicar mi deporte, pero pues también uno de estos está aprendiendo mucho, ¿no?
pues está conviviendo más con la familia, ya que antes uno casi no lo hacía. Muy bien. Haider. Pues profesor, yo pienso que pues esta Durito. cuarentena nos ha ayudado a convivir con la familia pero pues uno siempre, o sea, tiene ese recuerdo de volver y reunirse con nuestros compañeros y hablar o recochar así, porque, o sea, es como si uno se librara de los problemas que tiene o pasar a cualquier cosa. Muy bien. Gina. Pues profesor, a mí pues de mi parte también ha sido pues, un poquito negativo porque pues aquí en mi casa pues como sea, o sea, todo es como me levanto, hago tareas, bueno, estoy en las clases, por la tarde almuerzo, por la noche pues me acuesto y bueno, y todos los días lo mismo y como que, uy, no aburre. Se vuelve una rutina. Sí. Uh-huh. Y que uno inclusive la rutina la ve en la televisión es ver lo mismo. Y no hay nada pues como nuevo, espectacular para ello. Dylan, ¿qué iba a complementar? Además de que uno pues ya tenía cosas planeadas, pero pues la situación no ha permitido que uno lleve a cabo con ello. Pues ya Muy cuando bien. la nueva normalidad, pues sería demasiado diferente convivir con las personas porque pues hemos estado demasiado tiempo separados y pues ya sería con el miedo de la enfermedad. De la enfermedad. Mire, pero eso no es nada raro, eso no es nada, pues, imposible. Uno vivir en Londres, o vivir en Nueva York, o vivir en Tokio, o vivir en París, usted va en el metro, usted va a los centros comerciales, usted va a las partes, y usted solo. Ahí es el ser humano, no más, somos cada uno de nosotros. Nosotros los latinos somos los que a veces le damos mucho más importancia a esa cuestión de poder compartir, de poder estar charlando, de poder estar hablando, de poder estar estableciendo contactos con las demás personas. Les pido el favor que terminamos de ver 2 minutos más esta entrevista que tenemos aquí para que no tengamos otra idea sobre ello y luego sí terminamos, por favor. De atención hacia el otro que también se tiene que tener muy en cuenta mientras entablamos una relación. Entonces, como tú has dicho antes, la sociedad ha virado hacia un individualismo que cada vez es más potente y eso afecta inevitablemente, por ejemplo, al criterio de atención, es decir, al fijarnos en el otro y a prestar atención a algo que no sea el ego. Entonces, los nuevos modelos de amistad están contaminándose un poco de este paso del grupo social al individualismo contemporáneo. Y creo que es muy importante que en esas etapas educativas iniciales, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, y en la infancia, le enseñemos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a cómo distinguir una buena amistad de la que no lo es tanto. Y para eso el pensamiento crítico y la filosofía creo que son fundamentales. Hay miles de ejemplos en la historia de la filosofía de cómo tratar el tema de la amistad desde un punto de vista analítico, ¿no? Entonces, miremos, ahí nos dice que hay un elemento esencial en la parte de la amistad. Ustedes han visto la gran mayoría, ahí está, yo creo que Valentina me puede responder, cuando nosotros dicen, mire, esa persona no te conviene. Cuando en la casa nos quieren a ustedes decirle, es que usted debe tener amigo a fulano, a fulano, a fulano. A mí no me gusta esa persona. ¿Sí? Y lo primero que ustedes preguntan es, ¿por qué? Ah, no, es que, no me gusta. Y lo primero que dice uno es, pero a mí sí me gusta. ¿Sí? Mire lo que plantea el profesor acá. Dice, en las relaciones personales deben existir unas características. ¿Cuáles serán esas características que deben de tener nuestros amigos o nuestros pares o con las personas con las cuales nosotros compartimos? ¿Qué me puede decir, Valentina? Pues sinceridad, que uno le vea que está siempre con uno, que es real, no que se muestre una persona
diferente siempre, lo incondicional, y que también hay momentos, por ejemplo, el estar en el colegio, en un momento tenemos que sentarnos a hacer trabajos, pero en otro momento recochar. Entonces, que esa persona entienda que hay que respetar esos momentos. Dilian. Dilian. ¿Cómo, profe? ¿Qué características deben de tener esos pares o esos amigos o esos compañeros para nosotros? Yo diría que personas que por encima de todo nos brinden su apoyo. Es decir, puede que nosotros en ocasiones hagamos cosas malas, pero esas personas, o sea, que sigan estando para nosotros y que en lugar de decirnos lo que queremos oír, nos digan lo que de verdad necesitamos. Muy bien. Gina. No, profesor, pues depende de qué sea la persona. Por ejemplo, yo pienso que las amistades que yo tengo son únicas porque uno lo nota en los momentos difíciles. Por ejemplo, a mí me ocurrió una calamidad hace meses atrás y pues a mí todo el tiempo me estuvieron escribiendo, pues ya que no podían verme, me escribían, como yo falté a clases, entonces me decían, Gina, tenés que hacer esto, si no entendés, pues me escribí o me llama, yo te explico, ya, como ese apoyo, uno siente como que ese apoyo es a persona que sí le interesa, que uno sí le interesa. Muy bien, claro. Es decir, ¿qué dice Juan José? Juan José. Pues, profesor, yo creo que... Turito, acércate al micrófono que te escucha lejos, ¿sí? Pues yo creo que es como lo que dijo Mayerly o lo que dijo Gina, que están con uno cuando uno necesita, y no cuando, por ejemplo, cuando ellos quieren pasarla bien solamente, sino cuando uno necesita ayuda, necesita apoyo y eso. Muy bien. Sí. ¿O Milagros? Sí, no tiene micrófono, profe. Bueno. ¿Quién más quiere participar? Será importante que esos amigos, esas personas tengan unas características. Miremoslo a ver. ¿Sí? Yo te pondría el ejemplo de Aristóteles o de Cicerón. Están contaminándose un poco de este paso del grupo social al individualismo contemporáneo. Y creo que es muy importante que en esas etapas educativas iniciales, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, y en la infancia, le enseñemos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a cómo distinguir una buena amistad de la que no lo es tanto. Y para eso el pensamiento crítico y la filosofía creo que son fundamentales. Hay miles de ejemplos en la historia de la filosofía de cómo tratar el tema de la amistad desde un punto de vista analítico, ¿no? Y yo te pondría el ejemplo de Aristóteles o de Cicerón, cuando hacen un análisis sobre la amistad, y Aristóteles dice que cualquier persona tendría que saber distinguir entre tres modelos de amistad distintos. El primero es el que habla de un modelo de amistad utilitaria, en el que los amigos se relacionan porque tienen una utilidad en común. Entonces la amistad va a durar lo que dure la utilidad. Y esto es importante hacérselo notar a la gente a la hora de evaluar a sus amistades. Es decir, bueno, tenemos una cosa en común que a los dos nos apetece y la vamos a hacer, y entonces la unión que tenemos entre tú y yo gira en torno a esa utilidad. Luego hay un segundo modelo de amistad que creo que es el que todo el mundo tiene, que es el de diversión. Y la amistad dura lo que dura la diversión. Es decir, de ahí no se pasa. El problema está en el tercer modelo, que es un modelo de amistad donde se tiene que trabajar la excelencia, la virtud, que diría Aristóteles, es la arete. Y ese modelo de amistad conlleva una percepción igualitaria, no solamente del otro, sino también del trato que tú le das y que recibes del otro. Entonces, el concepto de amistad, que hoy en día creo que cuesta más trabajo y que está casi desapareciendo, tiene mucho que ver con esta dificultad que tenemos de trabajar la alegría que te proyecta el otro en ti cuando el otro consigue, por ejemplo, un logro por su cuenta. Es decir, esa honestidad de sentir que te valoran a ti igual que tú valoras al otro, que las alegrías tuyas son compartidas por otro, es cada vez más complicada. Aristóteles también dice una cosa muy interesante, y es que somos animales políticos.
animal es la parte más biológica, pero político viene de polis, y es que necesitamos del grupo para desarrollarnos. Hay un experimento muy bonito que hizo la Universidad de Harvard en 1950 y que hace poco salió publicado, y hay un resumen muy interesante que vi en internet sobre el tema. Un estudio longitudinal durante 75 años con el mismo grupo de personas a los que año tras año, desde que tenían 20 años hasta que se han muerto, se les ha ido a las casas y se le ha interrogado en torno a su concepto de felicidad y se le ha hecho análisis médicos, ¿no? Desde que tienen 20 años se elige a un grupo de alumnos de Harvard, de la élite en Estados Unidos, con una clase social alta, y a otro grupo de la misma edad de un barrio pobre de Boston. Lo que buscaban de fondo es qué hacía que una persona llegara anciana en un estado de salud bueno y con cierta felicidad. Y la conclusión, después de millones de datos recopilados a la que llegan, es que las personas que llegan a la vejez sanas y felices son aquellas que han sabido hacer una buena selección de las relaciones sociales que tienen. De manera que no se trata de la cantidad de amigos que tengamos, sino de la calidad de las relaciones que tú vayas entablando a través de la vida. Y eso es lo que hace que al final, cuando tú hagas el análisis de toda una trayectoria vital, te diga más o menos la capacidad tuya de análisis ha sido una vida plena, porque me he rodeado de personas a las que he querido y me he sentido querido, y esa relación social se tiene que cultivar desde el principio. Por eso insisto tanto en el valor de la amistad desde la infancia, porque si conseguimos que nuestros hijos o que nuestros alumnos sean capaces de percibir en el otro qué es lo que valoran de sí y qué es lo que valoran ellos, y sepan clasificar sus amistades a la hora de saber enfrentarse a la realidad, es probable que esas relaciones sociales que se entablen puedan afianzarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso le daría pues, la posibilidad de llegar a la vejez, como decía el experimento de Robert Waldinger, este experimento social tan maravilloso, llegar con una felicidad y una salud por encima de la media. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que dice el psicólogo? De esa parte de la felicidad, sobre esa parte de entender lo que son nuestros verdaderos amigos, de entender de quién es el que nos acompaña. Gina, yo creo que tú lo dijiste ahora, ¿cierto? Gina. Profe, sobre que uno se da cuenta cuando están en los peores momentos, o sea, cuando lo apoyan a uno, es amigo incondicional, pues, que no lo abandona a uno a pesar de las circunstancias. Muy bien. ¿Qué dice Michelle? ¿Qué dice Álvaro? Juan José Álvarez. Señor. ¿Usted se ha sentido utilizado? Pues a veces, por ejemplo, cuando algunas personas se han acercado a mí, nomás, por ejemplo, que yo sé algún tema, que necesitan mi ayuda, pero después nomás me vuelven a hablar, sino para eso. Muy bien. ¿Y qué dice Nicole o quién más quiere participar para que demos una conclusión? Terminemos, que ya llevamos una hora. Profe, ¿me podría repetir la pregunta que no escuché muy bien? El video habla sobre la amistad, sobre cómo nosotros debemos aprender a seleccionar quiénes son aquellas personas que realmente son positivas para nosotros, ¿sí? Que no son tóxicas y que nos permiten crecer. Pues, profe, pues en esa parte, pues yo opino que eso es de tratar de conocer a la persona, porque cuando uno va conociendo a la persona, uno va viendo lo negativo que tiene y lo positivo, sus virtudes buenas y sus virtudes malas. Entonces, pues uno también, digamos que hay algunas personas, por ejemplo, que consiguen alguna amistad y puede que esa persona tenga malas, digamos, por decirlo así, malas mañas, que tenga vicios o así. Entonces puede que esa persona trate de cambiar a la otra diciéndole que pues que haga esto o lo otro. Entonces también eso va en, ¿cómo le digo? Eso va también en el pensamiento de la persona si se deja guiar por ese camino, si quiere ser igual a la otra persona. Pues como se dice, cada persona tiene lo bueno y lo malo, entonces pues si uno acepta lo bueno de esa persona, bien, y si acepta lo malo es contar pues no dejarse guiar por esos vicios.
Y Muy en bien. personas pues que sí, que tienen buenas cosas y pues uno va viendo eso, entonces uno dice, esta persona puede estar en mí porque me ayuda a ser mejor. Porque digamos que hay amistades como otras y uno pueda que uno siempre, uno acuda a esas amistades y esas amistades pueda que también le aconsejen a uno a ser mejor, a que salga adelante. En cambio otras, no, entonces pues eso también va de uno ver si esa amistad es buena o mala. Muy bien, felicitaciones. Valentina, para Profe, terminar, ¿sí? por ejemplo, yo digo, ¿no? Que pues nuestro éxito depende mucho de las personas que estén en nuestro entorno, ¿no? Porque Claro. pues de ellas podemos tener como un apoyo, ¿no? Y digamos que si tenemos una amistad que solamente tiene como deseos malos en su corazón, por ejemplo, una envidia, entonces ellos siempre van a estar buscando es como la caída de uno, ¿no? Entonces siempre también de nuestro éxito también depende mucho de las personas que nosotros escojamos que pues nos acompañen en nuestra vida. Muy bien, muy acertado. Dilian. Por mi parte, en cuanto a las relaciones que he manejado con anterioridad, como por ejemplo en el colegio, siempre era un tipo de amistad de utilidad, porque cada vez que las personas pues necesitaban saber algo o algo por el estilo, siempre recurrían a mí. Pero en casos de seguir hablando con ellas, no, o sea, no tenemos buenas relaciones interpersonales. Solamente era cuando me necesitaban para que les explicara algo y en la mayoría de las ocasiones siempre he tenido amistades por utilidad o por diversión. Por eso mismo tampoco me gusta relacionarme mucho con las personas porque sencillamente no me parece pues que sea bueno para mí. Y son muy pocas las personas que puedo, con las que de verdad creo que puedo contar y pues... Profe. Espera un momentico que está Miller. Ya te doy la palabra, Valentina. Miller. Vanguero. Que yo pienso que... Durito, que está lejito del micrófono. Que pienso que sí es importante saber escoger a tus amistades, que pienso que de pronto tu manera de pensar también depende también de las personas que elijas, que también ellas aportan. Y digamos yo, por ejemplo, yo me crié, se puede decir que me crié con mi tía y yo pienso que me parezco más a ella que a mi mamá. Digamos, mi tía es más calmada y digamos que mi mamá es lo contrario. Entonces pienso que sí, tu felicidad también y debes a escoger bien a las personas, que sí afecta un poquito de pronto en tu personalidad o en tu manera de pensar, que también es importante saber escoger por eso. Muy bien, Miller. ¿Qué iba a decir Valentina? Profe, pues ahorita escuchando a mi compañera Nicole, lo que ella decía sí es muy real. El tener una amistad que solamente le diga, no lo aterrice a uno, porque uno debe aterrizarse. Uno debe aterrizarse porque uno a veces está como en una nebulosa en la que no sabe lo que está haciendo. Pero también hay momentos en que las personas se engañan con uno. Por ejemplo, yo soy muy extrovertida y muy loca, pero si usted necesita un consejo de mí va a recibir toda la madurez y lo que usted necesita escuchar. Por ejemplo, yo sé que mis compañeros y con los que yo ando, que son mi gente, como yo le digo, yo sé que ellos son mis amigos incondicionales porque ahí todos sabemos y todos nos ayudamos, no es de conveniencia ni nada. Entonces, ahí es donde uno dice, hay personas incondicionales, pero también hay personas que solamente es por conveniencia. Muy bien. ¿Qué iba a decir Gina? Profe, que por ejemplo yo solo, o sea, solo mis cosas yo se las cuento a una sola persona que pues es Gina. Por ejemplo, nosotras, o sea, nos ayudamos, o sea, la una no sabe la otra cosa, pero la otra sí, y pues nos ayudamos así. También pues nos divertimos, o sea, tenemos como las tres cosas que dijo el señor ahí en el video, las tres, sí, somos, o sea, somos así la una para la otra, pues. Muy bien. ¿Qué tal? Qué bueno. Eso es importantísimo esto. Vamos a concluir porque ya llevamos 1 hora para este proceso. Juan, ¿podemos dar una conclusión sobre lo que es la importancia de la antropología?
Juan José Álvarez. Yo voy a llamar a otra persona. Por lo menos de la clase de hoy, ¿qué le ha visto importante? Juan. Pues, entonces, al fin de la, profesor, entonces de la antropología o de la clase de hoy. De la clase. Pues la antropología es algo muy importante que nos ayuda a entender al humano, su pensamiento, sus facetas y todo lo que relaciona con él. Por ejemplo, el sentido de su vida y cómo la relación con otras personas puede cambiar eso. Muy bien. Valentina. Profe, pues el aprender a conocer a las personas, el no solamente quedarse con lo que se ve superiormente, sino también aprender a conocer su interior, la forma de ser, de pensar. Muy bien. Gina Caicedo. ¿Qué importancia le saca a esta clase, por favor? Gina Caicedo. No, profe, pues que con esa clase, pues uno ya puede despejar más la mente, pues por el video, de que uno tiene que saber qué personas escoger para la vida de uno, quiénes les aporta, quiénes no, pues que también uno tiene que saber escoger los momentos y con quiénes compartirlos y pues saber qué amistades escoger y cuáles me favorecen. Muy bien. Dilian. Yo diría que esta clase nos permitió entender la diferencia entre los pensamientos de las diferentes personas, como por ejemplo a la hora de la participación, todos tenemos un punto de vista distinto y todos podemos aportar de diferentes maneras. Muy bien. Entonces, la filosofía antropológica es muy importante porque tiene que ver con la forma de pensamiento, de comportamiento, de actuar que cada uno de nosotros tenemos en nuestro medio. Agradezco altamente su participación a cada uno de ustedes. No les voy a dejar preguntas porque ya ustedes realizaron el taller, ¿cierto? El taller que se dejó el día lunes ya está realizado. Espero que los que faltan que lo hagan llegar hoy generalmente. ¿Alguna pregunta a los estudiantes? Profe, es que la semana pasada la actividad que usted había dejado creo que para el miércoles, yo la realicé, pero, o sea, subí el archivo, pero no presioné en entregar y creo que solamente lo hice el viernes o el sábado. Entonces aparece como que hubiese realizado la actividad ese día, pero yo ya la había hecho, bueno, mandado a la hora correcta. Ah, bien, entonces miramos a ver. ¿Alguna pregunta más? Niños, niñas, que tengan un excelente día, que saquémosle provecho a la vida. La antropología nos sirve también para conocernos cada uno de nosotros, ¿cierto? Cómo estamos, cómo pensamos, cómo tenemos nosotros nuestras actitudes. Que tengan un feliz día. Entonces damos por terminado la clase el día de hoy. Bueno, jóvenes, hasta luego. Feliz día. Profe, igualmente, profe, chao. ¿Usted llamó a lista? Sí, señora, yo le tomo el pantallazo acá a cada uno de los que están. Recuerde que lo más importante no es el llamado a lista, lo más importante es lo que nosotros aprendemos, ¿cierto? Eso sí es importante. ¿Para qué me sirve? No, claro, profe, pero es que de pronto como es que yo entré un poquito tarde, entonces por eso le pregunté. Villacorte, ya te había anotado acá, ¿sí? Bueno. Ah, bueno, profe, gracias. Muchas felicidades. Hasta luego. Adiós.